Grandes éxitos de merengue en República Dominicana. Marcó una época cuando en ese momento había que jugársela también porque no era tan fácil expresarse. La música le ha brindado la oportunidad a los artistas de hacer denuncias. Se bailó mucho, El Funcionario es un tema que grabó Wilfrido Vargas, ¿verdad? Con su orquesta. Quien lo compuso está con nosotros hoy, un lujo, Manuel de Jesús. Saludos, Manuel, ¿cómo estás? Hola, hermano, ¿cómo estás? Un placer. Cuando te inspiraste para escribir esa canción, en ese momento, ¿cuál era el contexto para que la gente, el que no lo vivió o el que lo vivió y no lo recuerda, se ubique mejor? Bueno, hice campaña por Jorge Blanco, invitado por Atuey de Can, que en paz descanse. Y destruí mi vehículo, gasté mi dinero, hice campaña. Me volví loco porque estaba Michelén también, que era de San Juan de la Maguana. Sí. Que en paz descanse también. También. Y ganamos, vamos para Palacio todo el mundo. Porque yo era de lo que estaba al lado de lo que era la maquinaria. El equipo de estrategia. Estrategia. La avanzada electoral. La avanzada electoral. Todo eso. Y cuando... y en el palacio dando vueltas y tú metido en el palacio, yo nunca había entrado al palacio, nunca. Me volví loco, qué cosa más hermosa, qué cosa más bonita. Y meses vienen, meses van. Atuey, aquí estoy yo, Manuel, mira, estoy comiendo aquí en los pasillos. Ah, sí, no te preocupes, que eso... Y vuelta y vuelta y vuelta. Omar, a los 7 meses dije, no, pero yo no puedo seguir con esto. Entonces hablé con Atuey y me dijo, no, es que ahora mismo, que yo qué, te habla con Marmolejo, me puso a hablar con qué sé yo quién, toditos sanjuaneros que en paz descansen todos, porque todos han muerto. El fin fue que no conseguí nada. Y decidí irme para mi casa y no volver jamás y desistir de todos los compromisos que yo hice con gente que me ayudaron también para conseguir el empleo y eso, que es lo que siempre pasa con las famosas políticas. Sí. Bueno, me fui a mi casa, después de unos días ahí en mi casa meditando y mi mamá, ¿qué te pasa? Digo, no, mami, me siento mal porque no tengo nada. Destruí mi vehículo, perdí mi dinero y nada. Entonces, yo dije, ¿por qué yo no compongo algo que sea hablando de eso que a mí me pasó? Ya yo estaba un poco alejado de lo que era, ya había pasado 7 días con el pueblo, había pasado todo eso, composiciones, pero nunca había compuesto nada, nunca. Sí cantaban canciones de Víctor, de qué sé yo qué. Entonces se me ocurrió hacerlo como una historia. Entonces pensé ¿cómo se llama? Blancanieves y los enanitos. Había una vez que yo que para no referirme a nadie, porque no te podía referir a nadie para esa época. Sí. El fin fue que lo primero que me salió fue eso. Había una vez un funcionario que el presidente lo nombró de secretario. De secretario en una empresa del Estado. Y por ahí seguí. Entonces yo trabajaba, en esos días me dieron un trabajito en una casa licorera y había un señor que tenía una jugosa ventaja de hacer chistes. Y él hizo un chiste con algo como diciendo que esa casa licorera era como una pensión que le había dado J. Armando Bermúdez. Y yo dije, oye, pero qué bonito, qué reclamo más bonito ese. Entonces ahí comencé a ponerle... porque pensó que era una pensión que le dejó su papá, Y surgió entonces lo que es El Funcionario. Llamé a Jackie, se lo canté, se lo dije, y me dijo que si eso era mío, que si era verdad. Le dije, claro, Jackie, lo acabo de hacer hace casi 2 días. Duré 2 días amaneciendo. El fin es que entonces ya nos juntamos con Wilfrido, nos juntamos con Jaime Charlate, que hizo la parte jocosa, parte de la parte jocosa la hizo él. Y salió lo que todo el mundo conoce como El Funcionario. Déjame decirte, Omar, que ese tema ha sido tema de campaña en Panamá, en Colombia, en Venezuela y en muchos países. Yo recibí un cheque de Nueva Zelanda, de $1,000. ¿Lo usaron en Nueva Zelanda? Lo usaron allá.
Lo usaron allá para algo y tú sabes que esa casa Sí. de la ASCA no juega con eso. Sí. Hay que pagarle su dinero. Manuel, tú has visto muchas cosas, dentro, fuera, has arriesgado tu vida en momentos en que mucha gente no supone o no imagina de hoy que vivimos en este ambiente y espacio de libertad, porque mucha gente que se inmoló, digamos, mucha gente se la jugó, que que se la estuvo jugó. preso en el exilio. Hubo un momento en que surgió un espectáculo, digamos, político, social, se llamó 7 días con el pueblo, Sí. que marcó una historia y una forma distinta. Imborrable. Sí, 7 días con el pueblo, muchas figuras que luego se convirtieron en figuras internacionales en el arte, estuvieron en República Dominicana. Háblame un poco de 7 días con el pueblo, porque tú tuviste que hacer esfuerzos ingentes, dedicar tiempo, y participaste y cantaste ahí con una canción del desaparecido poeta Chico González. Chico González. Ese fue el tema central de 7 días con el pueblo. Obrero acepta mi mano. Obrero acepta mi mano. Sucede y viene a ser que nosotros éramos el grupo Expresión Joven, que habíamos empezado un movimiento de nueva canción por la influencia de los venezolanos y los cubanos sobre todo, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés. Nosotros no conocíamos eso, pero Cholo Brenes, que en paz descanse, vino con una idea montada sobre lo que se estaba viviendo en Europa y en Sudamérica, que era el movimiento obrero. El movimiento obrero, la CGT, fue un baluarte de lo que hoy en día significa en esos países estar en la libertad que viven. Nosotros, por ejemplo, como Expresión Joven, íbamos a los pueblos, cantábamos con el gobierno de los 12 años de Balaguer, sin saber nunca que nos podía pasar nada, aunque nos pasó. Pero nunca llegó a tal extremo. Sí nos daban la carrera, nos amenazaban, que yo qué, pero nunca le dimos importancia a eso, porque teníamos en consideración que no nos iba a pasar nada. Viene a ser que Cholo viene con esa idea desde Chile, y aquí, entonces, comenzamos a fraguar, a montar con la CGT dominicana, con Elsie de Marmolejo. La Central General de Trabajadores. Sí, con sí. Julio de Peña Valdés, con Santos. O sea, un grupo Francisco de personas. Santos. Francisco Santos, sí. Un grupo de personas que se estaban en el movimiento del obrero, que era lo que necesitábamos. Y también para tener la seguridad de un apoyo, porque tú sabes que nosotros éramos un grupo solamente, apoyados por el pueblo, pero a la hora de la verdad, ese era el movimiento que salía en defensa de nosotros. Entonces, nos ideamos, junto con Orlando Martínez, el difunto Orlando Martínez, nos ideamos hacer un evento que se llamó 7 días con el pueblo, mundialmente el más grande que se ha hecho hasta ahora, donde participaron no vino Pablo, no, vino Silvio Rodríguez, Noel Nicola, participó Sonia Silvestre, participó Mercedes Sosa, participó Víctor Manuel San José Sánchez, su esposa Ana Belén, y otros más que no me acuerdo ahora. Sí, muchísimos. Vinieron de Chile, de todas partes, Argentina. de todas partes. Todos. De la única parte que no vinieron fue porque no pudieron venir. Sí. Vinieron de ahí, de Puerto Rico vino Dani Rivera, Lucecita Benítez, que estaba la estrella sí, Lucecita sí. Benítez, Estrella Altao, también de España vino Paxi Andión. Wow, sí. O sea que fue un selecto grupo de... Era el año 1971. 71. Yo tenía en esa época... Perdón, 74. 74, yo tenía 10 años. Era un niño, no tenía conocimiento de ese tipo de detalles, aunque vivía en un barrio. Pero cuando hablas de eso, como dicen, se me erizan los pelos. Mi compañera Elimar García tiene una pregunta para ti. Sí. Privilegio poder tenerlo en los estudios de Influyentes con Geomar García. Lástima que la interacción no pudo ser cara a cara, pero mi duda vendría siendo la siguiente. Usted ha mencionado que nadie como que creyó mucho en usted hasta que Wilfrido Vargas por primera vez adoptó una de sus letras, que fue con el funcionario, que se hizo un palo, como dirían aquí en la República Dominicana. ¿Considera que
para una persona, no solo en el ámbito de la música, sino, qué sé yo, en pintura, comunicación, tiene que necesariamente en primera instancia acobijarse bajo la sombra de alguien grande, como pasó con usted, que para que la gente creyera en su talento, tuvo que Wilfrido Vargas primero creer en él. ¿Todavía pasa o cree que hay excepciones? Wilfrido Vargas te apoyó y fue muy importante eso, sí. Sí, claro. El talento de Wilfrido era indetenible. Mm. Déjame decirte que la vida de Wilfrido muy poca gente lo sabe. Wilfrido tocábamos en el Cashua, él tocaba trompeta ya, y era el director del grupo. Pero en verdad Wilfrido trabajaba en la mañana como mensajero en el Banco Central. Era mensajero. El día entero en un motor mensajeando y en la noche arrancaba a las 8 de la noche para el Cashua, para las Américas, a tocar y se acostaba a las 4 de la mañana y se levantaba al otro día a las 7 de la mañana. Y cuando él te puso atención, como dice Limar, que te pregunta, que te puso atención y te dijo, voy a grabar ese tema. Bueno, en verdad, yo confiaba en Wilfrido y era la única persona que yo podía darle ese tema por su capacidad como social. Aquí muy poca gente, bueno, Johnny Ventura, Sí. que participó también en 7 días con el pueblo con Mamá Tingó. Él lo inauguró con Mamá Tingó Y esa Cuco noche. Baloy. Y Cuco Baloy. El fin es Ramón Leonardo, ahí tuvo todo Sí. el mundo. El fin es que cuando yo le presenté ese tema a Wilfrido, quien se lo presenta de verdad es Jackie Núñez. Es Jackie que me da la mano y se lo presenta a Wilfrido. Entonces ahí nos juntamos todos, lo grabamos y el boom publicitario del funcionario. Wilfrido siempre creyó en ese tema. ¿Y cuál fue la reacción de la gente del gobierno de Jorge Blanco en ese No, entonces? imagínate tú, porque nadie sabía por qué ese tema y ya todo el mundo se estaba dando cuenta de lo que estaba pasando. El funcionario es un ente que nunca va a dejar de existir. Un personaje. Es un personaje que existe en todas partes. Sí. Y cuando a mí me preguntaron una vez a quién yo le hice ese tema exclusivamente, yo tuve de decir que sí, que fue a Tuey. Y él me decía que por qué. O sea, nos juntamos una noche en una discoteca, me dijo que yo lo puse entonces en la discoteca, digo, por lo que tú me hiciste, por aquello que tú me hiciste pero que tú no puedes. El fin es que el tema fue a él. Pero después ustedes Ahora yo sin tener terminaron ninguna prueba de siendo nada. amigos. Después terminaron la relación. No, él nunca quiso saber de mí. Nunca quiso saber de mí. Bueno, pero eso es parte de la vida, Manuel. Permíteme que hagamos una primera pausa Sí. para cumplir con unos compromisos de nuestros patrocinadores y Pero retornamos. nunca lo acusé de nada. No, claro. Vamos a la pausa. Cantautor Manuel de Jesús, figura importante en la historia de las luchas democráticas en República Dominicana a través de su talento. Manuel, se ha vivido mucho y has visto muchas cosas. Sí. ¿Cómo después de todo este esfuerzo ha desaparecido la utopía de continuar luchando y de usar el talento, la música, la composición? ¿Cómo lo ves actualmente en República Dominicana? Bueno, muy perdida la batalla, porque todo eso que nosotros hicimos, porque no solamente yo compuse ese tema, yo he compuesto muchísimos temas. Sí. Por ejemplo, nosotros hicimos, Chico y yo, lo que es el obrero está en mi mano, está llegando la hora, qué sé yo, que muchísimos temas. Pero cuando yo me pongo a oír un rap de eso, de que el artista, el cantante, pero venga acá. Y tú sabes que a mí me costó y le ha costado a muchísimos artistas llegar a tener la posibilidad de cantar. Yo duré 5 años con Ivonne Asa de Bisonó, cogiendo todo de una pela, o haciendo voces con el piano y pela para aprender. Grabaste junto con Sonia Silvestre a dúo. Sí, pero grabé, a mí con la que más yo grabé fue con Adalgisa. Adalgisa Pantaleón. Sí. Sí. Y o sea, cualquiera ahora hace un tema, un disparate. Y eso tuvo la gente detrás de él.
y tú lo ves haciendo ostentación de riqueza, cuando en verdad, a la hora de la verdad, no lo disfrutan. Vamos a escuchar otra pregunta que tiene Elimar García para ti. Ok. ¿Pudiera mencionarnos a esa persona, ese hecho en específico que le haya marcado como la ruta y que a partir de ahí haya dicho, no, sí, yo quiero dedicarme a este mundo artístico? ¿Te influyó quiénes para que tú seas, te decidieras por el arte? Sí, La figura que más impactó en ti. sí, lo que más impactó en mí. ¿Sabes que para esa época había un José José? Y uno quería cantar, cuidado cuando me tenga que... Yo quería parecerse a él, igualito, pues entonces yo me trancaba en Pero un- José José no cantaba canciones de contenido social. Obviamente que me importa, a mí lo que me interesaba ahora era la voz de él, porque tú lo que tú le pones la voz que la letra que tú quieras Sí. a la voz que Oriundo tú quieras. de San Juan. Sí. ¿De qué parte de San Juan? San de la Juan de la provincia, Maguana, el mismo San del Juan. municipio. Sí, del mismo San Pero Juan. ¿de qué zona de San Juan de la Maguana? Por ahí por los lados del hospital. Del hospital. Tenguerengue. No, por los lados de los transformadores. Oh, de los transformadores, ok. Tuviste, 16 de agosto se llama, ¿verdad? sí, Orlando Martínez, tu compueblano, Sí. Mi amigo tu personal. amigo, muchas La figuras. última vez que lo vi ese día fue que lo mataron. Nos juntamos en la Máximo Gómez frente a la Yunen, que estábamos juntos con José Joaquín Puello, y de ahí se fue. También con pueblano. Sí, con Poblano. Porque es como José Joaquín estaba en la Yunen, mi amigo y amigo, éramos un grupito de sanjuaneros que queríamos echar para adelante, queríamos avanzar. Entonces siempre nos juntábamos un viernes, una cosa, un guitarreo, una cantadera, y de ahí él se fue y más nunca lo Y volví. Orlando Martínez le gustaba la bohemia también. Un enfermo. Le gustaba. Es más, él era el director de Relaciones Públicas de Expresión Joven. Te lo Sí, digo de verdad. Él se involucró. Sí. Y para ti, eso que Elimar refería, una figura en República Dominicana que te inspiraba y que te motivaba también. Bueno, en verdad, me motivaba la situación nacional, pero Ramón Leonardo fue uno que fue partícipe de mi inventiva a ser cantante, porque yo no estaba pensando en eso. En mi familia no hay nadie que cante ni nada. Me inspiró ver a un Ramón Leonardo para esa época, que era el artista y un Fausto Rey, ¿entiendes? Fausto Rey era extraordinario. Esa canción compuesta por Chico González, Francisco Alberto Camaño, Sí. Cuando la escucho, me saca el sentimiento y esa nostalgia y esas cosas de esa figura histórica, Camaño, y el gran sacrificio, pero la forma en que la interpretó Ramón Leonardo. Ramón Leonardo, para ti, en ese momento, ¿qué tú sentiste cuando tú escuchabas eso? Bueno, al primero que nosotros le pusimos esa canción fue a Juan Bosch. Fuimos a su casa, que eso lo sabe muy poca gente. Estaba el asunto de que si Camaño estaba o no estaba, que no aparecía, que lo que si lo mataron o no lo mataron, nadie sabía nada. Y nosotros en una noche en la casa de Chico y de Paula, que era su esposa, comenzamos a hacer esa canción, entre todos ahí, entre todos. Y Chico dijo, déjame un momento, fue y se metió a un cuartico y salió con esa letra. Digo, no, pues, entonces Ramón, que estábamos ahí compartiendo, cuando cantó eso, dije, no, pero esto no tiene ejemplo. Entonces lo primero que hicimos para asegurarnos si era verdad que Camaño estaba muerto o no muerto, para sacarla al aire la canción, hicimos una cita con Don Juan. Cuando llegamos a la Nicolás Penson, que César era Nicolás Penson, sí, sí. que él vivía ahí, En el segundo con su piso. famoso peyó morado abajo. Sí. Entonces entramos, nos recibió doña Carmen, él estaba ya sentado en su mesa para cenar. Yo nunca había visto un plato de conflé con leche. Cuando yo vi eso dije, oh, Él comía frugal muy... sí, entonces muy poco. él le dijo a doña Carmen, cuando nosotros llegamos, siéntame los muchachos ahí, déjame, pero échamele una moñita más al plato, porque Sí. estaba como poco. Sí. Y yo nunca había visto lo que era conflé, yo no sabía lo que era eso. Sí. Y ahí fue que él nos explicó qué era ese Cereal. ese cereal, de dónde venía, de dónde provenía y cuáles eran sus ¿Y qué condiciones. dijo Juan Bosch sobre esa canción? Hay que sacarla ahora mismo, Al aire. al aire. Él mismo
Se la cantó ahí Ramón Leonardo. Sí, se la a cantamos guitarra. ahí en vivo se la cantamos. Caramba, caramba, Francisco Alberto, caramba, mi comandante te hiciste el muerto en la... Se lo creyeron, qué bueno. Y llamó un personal del partido para que fueran a regar esa canción a todas partes. Al país entero, una noche la regamos, ¿eh? Eso es. Ya estaba grabada. Sí, sí. ¿Dónde se grabó eso? La grabamos en Inca, no, en Fabiola. En Fabiola, en la feria. Ahí la grabamos. Tú estuviste Primero en alguna parte de claro, en el coro. En el coro. Francisco Alberto, caramba, Francisco Alberto, me alegro, Francisco Alberto, ahí hacemos el coro, puro Eduardo y yo. Puro Eduardo. Sí, puro Eduardo López. Chico González desapareció, no se supo jamás. No, en agradecimiento al presidente Leonel Fernández, quien nos dio una autorización de un personal y dinero para buscarlo en el país entero, donde nosotros suponíamos que él había tomado carretera o calle, y no apareció nunca. Nunca apareció. Qué en pena. paz descanse, chico. Manuel, te agradezco mucho que hayas venido al programa. Estas son Es de muy las corta cosas. las historias, es muy corta. Sí, te agradezco mucho porque ayudamos a que la gente refresque la memoria, las nuevas generaciones que a veces no valoran y no saben por qué viven en este estadio de libertad y hasta de abundancia, porque permitió democratizar la repartición un poco mejor de la riqueza, el emprendedurismo, todas estas cosas por la democracia. Así Sí, es que así mismo es. te agradezco y a través de nosotros nuestro reconocimiento a tu figura y a todos los que participaron de tu generación en todo este esfuerzo. Muchas gracias y estoy muy agradecido por haberme tomado en cuenta, hermano Geomar, y en cualquier momento estoy a tu disposición porque no se termina aquí. Así es. Todavía seguimos. Así es. A ustedes, muchas gracias por sintonizarnos. Esta es una nueva entrega importante para ustedes de Influyentes con Geomar García y nos vemos en una próxima.